Por ahora vamos a darle la bienvenida. Les había prometido un contacto con sobre la información de Beirut y ya lo tenemos. Se trata de Joe Gehr, que lo tenemos aquí en línea. Gracias por atendernos. Es un gusto tenerlo aquí. Lástima que sea para esta trágica y terrible noticia que los ha afectado en Beirut. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Usted se encuentra en estos momentos en Beirut? No, estoy lejos de allá, estoy aquí en Miami, más cerca a ti. Ok, bueno, afortunadamente por usted, pero tengo entendido que tiene familia y me imagino que tiene conocidos. No sé si se ha logrado comunicar con alguien allí, si todo el mundo está bien, porque obviamente eso es lo primero que quisiéramos saber, ¿no? Buenas noticias de que todo el mundo se encuentra en buenas condiciones. Sí, conocidos tengo algunos, no sé cómo están en este momento. ¿No ha podido comunicarse con ellos? Correcto. Ya. Bueno, estaba comentándole, señor Gehr, a la audiencia que ya se sabe un poco sobre el origen de este nitrato de amonio y todo apunta a Rusia. Según el diario británico The Telegraph, asegura que el compuesto se trasladó a este almacén en el año 2014 tras ser incautado a un barco con bandera moldava que había sido declarado no apto para la navegación. Eh, ¿Qué más se sabe al respecto de este material causante de esta explosión? Sí, pues ahora está saliendo, poco a poco está saliendo cada vez más información. Lo importante esta vez es que el primer ministro Hassan Diab dijo que esta vez van a llevar la investigación hasta el final y lo dijo de una manera casi que implicando que esperamos muchos que esta vez saquen al aire público de una forma abierta y clara lo que es el desempeño de Irán a través de su proxy Hezbollah en toda esta área del Líbano. Y ellos van a tener, al final de cuentas, una responsabilidad grave de todo lo que ha pasado. Sí es cierto que se habla de este barco de nombre Rosus dicen que salió de Georgia, iba hacia Mozambique, en algún momento para en Líbano, después el dueño del barco, Igor Grechushkin, declara la bancarrota, supuestamente el banco se queda ahí, y después de un tiempo sacan la carga de este barco, que eran 2.700 toneladas métricas de nitrato de amonio, y la ponen en un warehouse ahí en el puerto, ¿verdad? En una bodega. Entonces, lo que es interesante ahí entender, por supuesto que detrás de todo o sea, ¿a dónde iba ese cargamento, verdad? ¿Qué va a hacer Mozambique con esa cantidad de nitrato de amonio? Entonces, por ahí hay mucho que investigar, posiblemente nunca lo sabremos, posiblemente fue otra maniobra de Irán para traer ese tipo de material a la región. Como ustedes saben, ese tipo de material es usado hace muchos años históricamente para también convertirlo en más bien explosivo bastante fuerte. Y entonces el origen y todo ese misterio a través del barco, yo creo que no hay que apuntar tanto a Rusia, sino más bien qué pasó una vez quedó ese barco, digamos, abandonado en Líbano. Pero eso fue en 2014, como lo dijiste. ¿Qué ha pasado todos estos años? Y también hay que recordar que en toda esa zona del puerto de Beirut, realmente el que manda ahí es Hezbollah. De hecho, a pocas bodegas de donde se dice que estaba guardada esta cantidad de nitrato de amonio, era bien sabido ya que Hezbollah tenía varias bodegas donde también almacenaban misiles, armamento, explosivos. Entonces quizás todo esto mezclado dio ese tipo de explosión que vimos, que fue como nunca visto antes en esa región. Ahora, por otro lado, sabiendo nuevamente que este nitrato de amonio se usa precisamente para hacer explosivos y también para impulsar misiles, como son los misiles de Katyusha o misiles de Qassam, que se usan contra Israel o desde Líbano mediante Hezbollah o desde Gaza mediante Hamas. De pronto alguien ahí tenía, y alguien estoy diciendo acá entre paréntesis, obviamente Irán y sus proxies, Irán, Hezbollah y Hamas, tenían el interés de guardar
de guardar esa cantidad de nitrato de amoníaco, de nitrato de amonio, si no es que ellos mismos se encargaron de que llegara ahí con algún tipo de cubierta, ¿ok? Entonces yo creo que por ahí va a ir la cosa, y lo que he escuchado varios libaneses empezar a decir con voz fuerte, como nunca antes lo había visto, era que esperan que la comunidad internacional, específicamente las Naciones Unidas, de una vez por todas manden a la zona del Líbano una fuerza internacional que pueda remover este secuestrador del pueblo libanés que ha sido Hezbollah durante todos estos años, haciéndole el favor a Irán con sus ambiciones hegemónicas que tiene en la región. Amigos oyentes, están escuchando a Joe Gehr. Él es especialista en seguridad y contraterrorismo, fue oficial de las fuerzas de defensa israelí por 10 años y actualmente es director de Technan Security Consulting. Señor Gehr, ¿cómo es posible, o sea, para que la gente tenga una idea de lo que fue utilizado o lo que causó esta explosión, para ponerlo en contexto, menos de 2 toneladas métricas de nitrato de amonio fue utilizado en el bombardeo de la ciudad de Oklahoma en 1995. Y los que estábamos en este país o estamos al tanto de lo que ocurrió en ese bombardeo, sabemos el nivel de destrucción que ocurrió en aquel entonces, que pensábamos era una gran explosión. Las imágenes de ayer, por supuesto, nos dejaron a todos estupefactos. ¿Cómo es posible, señor Gehr, que nadie levantó la voz, que el gobernador, que nadie, absolutamente nadie levantó la voz de un material tan explosivo, tan peligroso, que estuvo allí en el almacén desde el 2014? Todo esto supuestamente por un problema técnico, ¿no? Del lugar donde se estaba trasladando. Bueno, ahí precisamente viene el enojo de todos estos libaneses. De hecho, sí hubo quejas, sí hubo reportes y sí hubo pedidos por parte del gobierno, y lo voy a llamar acá el gobierno libanés, a diferencia del gobierno Hezbollah. Hubo pedidos del gobierno de que se sacara eso, y aparentemente ahí el que tuvo más fuerza en esa decisión fue posiblemente Hezbollah, y no permitieron que eso se moviera. Ahora, por otro lado, también de fuentes que he leído aquí en el internet en las últimas horas, dicen que ese tipo de material, después de varios años, el nitrato de amonio en sí es algo bastante pasivo, pero después de varios años se puede empezar a dañar, ¿okay? Y se vuelve altamente volátil. Si tú combinas eso con la con la temperatura que está haciendo en estos días por esa zona, y con la cantidad de ¿cómo se dice eso? De humedad que había en el aire, eso es una combinación letal. En el momento que hay algún tipo de, claro, y lo que dicen fue los primeros inicios que hablaron de una fábrica o un almacenamiento de pirotécnicos. Es posible que eso haya ocurrido, ¿verdad? Y que eso haya encendido a esta otra bodega donde estaba este material. Y eso fue lo que vimos después en las pantallas. Oficiales de los Estados Unidos hasta el momento han asegurado que no hay evidencia de que la explosión en Beirut fue un ataque. ¿Qué piensa con su experiencia, señor Gehr? ¿Qué piensa usted? ¿Cree que simplemente lo que usted acaba de explicar fue un conjunto de situaciones que se unieron y desafortunadamente pues ayer fue el día con la temperatura y con lo que había a su alrededor? ¿O usted todavía pone en tela de juicio que pudiera existir algo más? Yo no creo. Todo, nuevamente, hay que esperar a ver qué dicen los libaneses. Yo creo que hay que creerles el reporte que salga de allá. Israel categóricamente negó que hubiera sido ningún tipo de ataque de ellos, y Hezbollah también saltó rápidamente a decir que no fue Israel. Yo también te puedo decir, viendo las imágenes de la destrucción, te puedo decir que Israel nunca ha tomado una acción, inclusive sabiendo que hay armamento peligroso, donde se va a hacer una destrucción de ese calibre, hiriendo a gente inocente. Así que Israel no fue. De hecho, Israel a las pocas horas fue de los primeros países en ofrecerle ayuda al Líbano, tanto médica, porque obviamente tenemos una frontera en común, como de otro tipo. Así que, ¿quién más pudo haber atacado? No se sabe. Hubo algún indicio también de un tipo de
objeto volador que se ve unos segundos antes de la explosión yendo en esa dirección, pero ya lo revisaron en detalle y se dieron cuenta que era un pájaro, así que no tenía nada que ver con esa explosión. De pronto eso fue lo que los asesores de Trump vieron y por eso la observación que él hizo ayer y luego no la repitió. Pero claro, aparte de eso, muy posiblemente fue negligencia de la forma como lo guardaron. Nuevamente, problema entre el gobierno libanés propio y estos grupos como Hezbollah y por supuesto la influencia iraní, que de pronto no permitieron que ese tesoro en términos de actividad terrorista se moviera de ahí, y fue pasando el tiempo y se dio lo que se dio. Desafortunadamente mucha gente inocente perdió la vida y bueno, eso es lo que pasa cuando se juega con fuego. Así es. El gobernador de Beirut dijo que la explosión ha dejado 300.000 personas sin hogar y daños materiales con un costo de $3.000 millones. Usted que conoce esta zona, que conoce este sector mejor que lo pueda conocer yo, ¿cómo se recuperan? O sea, yo creo que ya la infraestructura era un poco problemática, o sea, ya el tema de los hogares quizás era un poco problemático y ahora con este desastre tienen la capacidad de tener refugios, tienen la capacidad de recuperarse rápidamente. ¿Qué nos puede contar sobre esta zona? Mira, Líbano ya estaba en una situación económica crítica en los últimos meses. Y bueno, con esa situación quedó realmente rematada la economía. Ellos definitivamente van a necesitar ayuda internacional en lo que es la reconstrucción y el reacomodamiento de toda esta gente. Una zona bastante... Ayer conversábamos con un analista también que nos hablaba de que en esta zona había una zona industrial, pero también había una zona turística y por las imágenes que vemos había muchos edificios. O sea, no es como por ejemplo aquí en el sur de la Florida que tienes un edificio y tienes alrededor parques, áreas verdes. O sea, era una zona donde había muchos edificios. Toda esa zona estaba bien ocupada, o sea, ¿habían edificios vacíos o eran un sector bastante ocupado, ¿no? En materia de residentes. Sí, mira, no es una ciudad muy grande y toda esta parte del puerto, como decíamos antes, estaba era como una zona llena de bodegas y un número importante de esas bodegas, nuevamente, estaban o están todavía en manos de Hezbollah y he sabido ya que en muchas de esas bodegas había material bélico, misiles. ¿Había material? Sí, 100%. Eso es algo que ya hace no, es que no le escuché bien. Quería que quedara claro. Había material bélico. Ok. Había, me imagino que no quedó nada. Esperemos que por lo menos no haya quedado nada de eso, pero... O quizás contribuyó a la explosión, ¿no? Claro, por supuesto. Y aparte de la zona de Hezbollah, la otra zona, es una zona bastante poblada, ¿no? Sí, acuérdate que Beirut, en su época, hace varios años, era considerado la Suiza o el París del Medio Oriente, una ciudad muy linda. Nuevamente, desafortunadamente, con todo lo que ha pasado allá, es una ciudad que se ha visto destruida más de una vez. Y sí, bueno, yo creo que esta vez, nuevamente, con la ayuda de la comunidad internacional, van a lograr otra vez salir adelante. Ojalá limpiando de su territorio lo que es la influencia iraní a través de Hezbollah, porque lo único que han hecho ellos ha sido la destrucción del Líbano y de Beirut en particular. Antes de terminar, señor Gere, me pareció muy interesante que rápidamente se aclaró la información que en algunos, a través de redes sociales, se pensaba que Israel tenía algo que ver, y esto debido a un tuit que había mandado el primer ministro de algunos intereses que habían resultado comprometidos, pero se refería a otra cosa que no tiene nada que ver, y casualmente ocurrió esta situación en Beirut, y qué bueno que Israel ofreció su ayuda, ¿no?, para la reconstrucción. Así es, Israel nunca ha tenido un problema con el pueblo libanés, simplemente han tenido la mala fortuna de tener a Hezbollah, que es la mano derecha de Irán en esa región, y que a través de ellos pues ha habido una guerra declarada contra la población civil de Israel, y pues Israel se ha tenido que defender todos estos años contra eso.
pero el pueblo libanés es un pueblo bastante cercano al pueblo que hay en Israel, antes de todos estos problemas políticos, y como muestra esta oferta de ayuda, el problema no es con el pueblo. Qué bueno saberlo. Bueno, gracias por conversar con nosotros. Espero que pronto pueda conversar con la gente conocida ya. Me imagino que las comunicaciones, tengo entendido que ya el tema de la electricidad era un problema, pero ahora las comunicaciones deben estar completamente destruidas tras esta explosión. Así que ojalá que pronto usted pueda comunicarse con los suyos allá. Muchas gracias. Gracias a usted por participar. Acaban de escuchar, amigos oyentes, a Joe Gehr. Él es especialista en seguridad y contraterrorismo, fue oficial de las fuerzas de defensa israelí durante 10 años y actualmente es director de Technon Security Consulting. Su página web listoypreparado.com, aquí en Cada Tarde.